Pues estoy aquí con Juan José Marcos, un emprendedor que hace mucho tiempo que quería entrevistar para nuestro blog de Innocavi, porque creo que tiene un proyecto que merece la pena que se conozca por la magnitud que ha alcanzado el proyecto en sí y porque, pues bueno, al final es un desarrollo tecnológico muy interesante, es un proyecto muy innovador y creo que es innovador en cuanto a tecnología, es innovador en cuanto a la manera en la que se ha captado financiación para llevarlo adelante y es un proyecto que ya tiene un recorrido amplio y creo que podemos aprender mucho de la experiencia de Juan José. Entonces, sin más, lo que me gustaría es que te presentes, que nos cuentes un poquito quién eres y cuál es tu proyecto. Bueno, mi nombre es Juan José Marcos, eso ya lo sabías de antes de venir. Sí, yo sí. Soy ingeniero y me he dedicado durante una parte de mi vida a la dirección de ingenierías de producto en el ámbito del automóvil y en mi última asignación trabajando por cuenta ajena dirigí el desarrollo de 24 ingenierías en 5 continentes, trabajando para una multinacional americana que facturaba 8.000 millones de dólares al año como miembro corporativo. Esto estaba muy bien, tenía un buen salario, pero como proyecto de vida me parecía insuficiente y tenía la ilusión de crear negocio propio. Como no tenía ni idea de cómo hacerlo, la primera medida fue salir del entorno americano, cogerme un año de vacaciones para reflexionar, que es cuando hay que cogerse la jubilación, a los 50 años, y concluí que lo que necesitaba era montar una consultora orientada a la construcción de negocio basado en propiedad intelectual, porque eso me pondría, por una parte, en la tesitura de poder facturar y en otra parte, en la tesitura de poder otear oportunidades de negocio. Estuve haciendo ese trabajo, mis clientes eran centros tecnológicos grandes, sobre todo en País Vasco y Cataluña, y como resultado de este esfuerzo y haber visto más de 100 oportunidades de desarrollo, pues encontré esta que ha dado origen a Davalor Salud, que es el proyecto en el que estamos trabajando hoy. Pues si nos cuentas un poquito en qué consiste el proyecto y por qué es tan innovador y tan interesante. En mayo de 2010 tuve contacto con una cosa que se llama función visual. La función visual tiene que ver con cómo las personas vemos. No vemos en los ojos, vemos en el cerebro. Es decir, el ojo es la cámara que capta información del mundo y el cerebro es el ordenador que procesa esa información y te permite ver. Cuando procesa la información también toma decisiones y emite órdenes motoras que se ejecutan en el sistema oculomotor. De tal manera que el comportamiento de los ojos, del cerebro en la parte occipital que se dedica a la visión y de la gestión motriz del sistema oculomotor, todo esto se llama función visual o visión. Y lo interesante es que el 50% de las personas del mundo tienen problemas de la función visual. Los problemas del ojo solo se corrigen con prótesis, la gafa o la lentilla o con cirugía, pero los problemas de función visual que tienen que ver con cómo se comporta el cerebro se pueden corregir con entrenamiento aprovechando la plasticidad neuronal. De tal manera que ese 50% de personas que tienen problemas tienen una expectativa de mejora a través de entrenamiento visual. Interesante también fue que el 10% de las personas del mundo tienen problemas de función visual severos, es decir, que limitan su vida. Y casualmente, y esto no es interesante, yo me encontré con que soy uno de esos casos. Yo no fusiono bien la imagen que llega de mis dos ojos, es decir, mi cerebro no hace bien ese trabajo y como resultado no tengo una buena percepción tridimensional. Todas las cosas que he hecho en mi vida que han requerido tener buena visión tridimensional las he hecho mal. No podría ser un deportista de élite porque no veo bien el mundo tridimensional. Pero tampoco soy bueno jugando a ningún juego de pelota con mis amigos porque no veo bien en 3 dimensiones. Como ingeniero, soy un ingeniero teórico y no de las manos porque mi falta de entendimiento tridimensional del mundo me ha hecho constantemente torpe. Es decir, el hecho de que yo no fuera consciente de mi problema de función visual no ha evitado que mi vida haya estado limitada por esa realidad. Pues esto les pasa al 10% de las personas del mundo, que su vida está limitada. Si hablamos de un problema de función visual relativo a la lectura, en nuestro mundo de hoy, resulta que no podrás
ser un buen estudiante, o te costará mucho más, o sacarás peores notas, o no conseguirás aprobar la oposición, porque tienes un problema de función visual que afecta a tu lectura. No porque eres más tonto o más vago que los demás, simplemente porque tienes un problema de función visual. No lo conoces, pero limita tu vida de forma severa. Así que el primer dato interesante es que el 50% de la población tiene problemas de función visual, el 10% de la población tiene problemas severos de la función visual que limitan su vida, y por último, el 2% de la población, menos del 2%, accede a servicios de exploración y diagnóstico y de entrenamiento y terapia de la función visual. Cuando entendí esto, pensé que si desarrollábamos una forma alternativa que resolviera los problemas de las formas de hoy de llegar a la gente con estos servicios, tendríamos un 98% de la población que podría estar interesada en nuestros servicios y construir un gran negocio. Así que estudiamos cuál era el modelo de negocio alternativo que pudiese llevar estos servicios al 100% de la población, y eso es lo que hemos desarrollado. Vale, pues muy interesante. Bueno, yo creo que la parte de problema, creo que también el problema que resuelve Davalosalud ya ha quedado bastante bien explicado. Ahora es la parte de modelo de negocio que has mencionado, porque hasta ahora el tratamiento de este tipo de personas que tienen estos problemas pues se hacía de una manera y Davalosalud lo ha enfocado a una manera diferente de hacerlo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito también cómo es la parte de modelo de negocio y la diferencia con lo que había hasta ahora. Cuando hoy, antes de Davalosalud, te decides a considerar la función visual tuya o la de tus hijos, por ejemplo, primero te va a costar saber qué es la función visual, pero quizá un amigo te ha dicho y entonces has tomado contacto con ello y dices, pues qué interesante, y yo quiero que mis hijos tengan una buena función visual porque si no puede ocurrir que estén limitando su vida. Y entonces te preguntas, bueno, no sabía nada de función visual ni de los porcentajes de prevalencia de problemas, pero ahora que ya sé y me intereso, no sé quién da servicio sobre esto, te lo digo yo. Se llama optometrista. ¿Conoces alguno? No. Bueno, La verdad es que no. es curioso. En España, la licenciatura, la diplomatura de óptica es diplomatura doble, de óptica y optometría. En otros países son separadas, pero en España es doble. Eso quiere decir que todos los ópticos que has visto en tu vida, y alguno habrás visto, también son optometristas. Pero cuando el óptico optometrista acaba la carrera, opta generalmente por una de dos salidas profesionales. Una es trabajar en una óptica y actuar como óptico, donde el contenido fundamental es graduar la vista y prescribir gafas y vender las gafas. La otra es actuar como optometrista, dedicándote a la función visual, a la exploración y a la terapia. Y en este caso, en vez de estar en una óptica, que es una tienda a pie de calle, estás normalmente en una consulta en un piso que tiene una recepción, una salita de espera, una sala de consulta y una sala de terapia. A veces se les llaman terapias y a veces entrenamientos y se confunden los dos nombres. El nombre más técnico es entrenamiento del comportamiento, pero mucha gente habla de entrenamiento, de terapia, de forma equivalente en estos ámbitos de la función visual. Entonces, una vez que tomaste contacto con esto de la función visual, la prevalencia de los problemas y su importancia, y buscaste información y encontraste con que las personas que dan estos servicios se llaman o tienen la titulación de optometrista, y te pusiste a buscar dónde hay una consulta de optometría cerca de tu casa, pues seguramente te habrás encontrado que no hay ninguna cercana. En España hay aproximadamente 500 consultas en las que puedes recibir servicios de exploración y diagnóstico y de tratamiento y terapia. Y claro, 500 para 45 millones de habitantes ya dice que probablemente la más cercana a tu casa no está cerca de tu casa. Pero aun con ello lo encontraste y fuiste. Fuiste valiente, cogiste el coche, 2 autobuses, llegaste allí y te recibió una persona, y la exploración típicamente es de 1 hora en la que se hacen un conjunto de pruebas, las cuales
muchas fueron diseñadas a final del siglo XIX y principios del siglo XX y no han cambiado desde entonces. La prueba no se basa en general en medida objetiva, se basa en el buen criterio clínico del óptico optometrista, que pondrá frente a ti unos estímulos y verá cómo se comportan tus ojos. Y de eso inducirá cómo se comporta el cerebro que está detrás de tus ojos. En el caso de que descubra que tienes problemas de función visual y que a lo mejor te explica cuáles son las potenciales implicaciones en tu vida y te convenza de que es interesante recibir entrenamiento visual o terapia en la misma consulta, normalmente te ofrecerá 20 sesiones de terapia, cada sesión del orden de magnitud de los 40 minutos. Claro, tendrás que hacer ese recorrido que te costó la primera vez porque no estaba cerca de tu casa, lo tendrás que hacer las 20 veces y luego además tendrás que estar los 40 minutos. En esos 40 minutos harás ejercicios de función visual, de emergencias, de acomodación, los que fueren. Y estos ejercicios los harás con medios tecnológicos de final del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, realmente medios pobres. Durante este ejercicio no habrá medida objetiva, por tanto el profesional no sabe si estás mejorando o no, o estás haciendo correctamente o no lo que tienes que hacer, y por tanto te dará unos ejercicios estereotipados, el estándar, porque no sabe si podría hacer ejercicios a tu medida más demandantes, porque puedes con ellos, o si se está pasando desde el principio y no está respondiendo correctamente. El coste de la exploración típica, aquella hora inicial, en España está en torno a los 150 euros. En un pueblo de España conocí una oferta por 70 euros y en Madrid una oferta por 300. Pero pagas 150 euros, digamos, de precio normal por una exploración. En el caso de que tengas que hacer una terapia, es normal que pagues precios de 2.000 a 3.000 euros. Los hay más baratos, pero es normal de 2.000 a 3.000 euros. De tal manera que resulta una oferta incómoda, difícil de acceder a ella y cara. Y además que el propio ejercicio terapéutico resulta muy incómodo en el sentido de que es poco visible el valor que te está aportando en el momento, aparte de ser caro. Entonces lo que pensamos, o pensé en aquel momento porque estaba yo solo, es si pusiéramos todo este conocimiento optométrico en un sistema automático, tal que estuviera cerca de la población, por ejemplo en las ópticas, ¿no? Las ópticas tienen sentido en el contexto de la función visual, en las ópticas. Y si este servicio estuviese basado en una exploración automatizada, basada en medida objetiva, precisa, verificable, y si además pudiéramos hacerlo en un tiempo corto, una exploración, por ejemplo, en 10, 15 minutos, y si además las terapias pudieran hacerse también en 10, 15 minutos, y si además el precio por sesión fuera de 25 euros, de tal manera que pagaras 25 euros por una exploración, esta vez exhaustiva, basada en medida objetiva, precisa y verificable, en 10, 15 minutos, y si el precio de cada sesión de terapia fuera de 25 euros, de tal manera que una terapia completa te costara 500 euros, estaríamos dando más valor por la quinta parte del precio de hoy. Y si estamos en ópticas a pie de calle y cerca de la gente, con más visibilidad y además con más proximidad, por la capilaridad del sistema de ópticas. Y pensamos, bueno, si hacemos esto, tendremos una gran propuesta de valor sobre la que podemos construir un modelo de negocio razonable. ¿Qué nos pareció razonable en nuestro modelo de negocio? Entendida la propuesta de valor. La propuesta de valor es, queremos llegar a clientes finales, las personas de la calle, queremos darles servicios de muy alto valor añadido en exploración y diagnóstico y también en terapia de función visual automatizadas a bajo precio, y para llegar a ellos vamos a hacerlo a través de ópticas, clínicas oftalmológicas, pero pongamos ópticas porque hay más, a través de ópticas.
Para poder utilizar el canal profesional de las ópticas, tenemos que tener una buena propuesta de valor también para la óptica. No basta decir el cliente final ganará mucho, en estos términos de valor por el precio que pagan, sino el óptico tiene que ganar mucho de alguna manera. Entonces, ¿qué le proponemos al óptico? Le proponemos, no compras un equipo, lo alquilas, lo alquilas a través de un renting, pagas una cuota mensual. Cuando Davalor vende servicios al cliente final a través de este equipo, el equipo se llama EVA, evaluador y entrenador de la función visual automatizado. Cuando tienes EVA en tu tienda y pagas una cuota mensual a través de un renting, puedes dar servicios adicionales que no das hoy a tus clientes. Además, puedes vender terapias que hoy no vendes. Además, tienes algo que ofrecer no solo a ese 40% de la población que compra gafas, sino también al 60% de la población que no necesita gafas y que jamás habías pensado que pueda ser cliente tuyo, salvo excepcionalmente para gafas de sol no graduadas. Ahora tienes algo que ofrecer de valor, tanto a ese 40% como a ese 60% al que hasta ahora no accedías. Y además te pagamos por cada servicio que Davalor vende a ese cliente por 25 euros, te pagamos una cuota de 10 euros por tu participación en el servicio sanitario global que estamos ofreciendo. Lo que ocurre entonces es que el óptico puede pensar, vamos a ver, puedo hacer las graduaciones de la vista en menos tiempo de lo que hago hoy, porque está incluido en las medidas de exploración. Puedo vender servicios que no vendo hoy. Hoy se regala la graduación de la vista en general, mientras que en EVA pagas por el conjunto de los servicios que incluye la graduación de la vista. Las pruebas de mercado hechas hasta hoy nos hacen pensar que para la gente que va a comprar una gafa porque la necesita, pagar 25 euros por una exploración de su función visual bien explicada no es una barrera, está verificado. Pero claro, eso significa estar cobrando por un servicio que hoy doy y no cobro, y ahora puedo cobrar. Además, doy servicios de terapia que representan 2 de cada 3 servicios de los que venderá Davalor a través de EVA. Y eso es facturación adicional. Y por último, accedo a una base de clientes que es mucho mayor de la que tengo hoy. Hoy llego al 40% de la población y mañana al 100%, es decir, multiplico por 2,5 mi volumen de clientes. Cuando consideramos que solamente los clientes que tienen la óptica hoy, siendo esta una óptica suficientemente grande, que es nuestro objetivo, solamente esos clientes pagaran por los servicios y se dieran solo aquellos que tienen los problemas mayores terapias, ocurre que una óptica estaría duplicando sus beneficios. Es decir, el impacto económico es muy alto, no solamente el impacto general en el negocio de la óptica vendiendo gafas, porque puedes captar más clientes, etcétera, sino el impacto económico por las propias ventas de servicios resulta muy atractivo, a condición de que seas una óptica grande. Y esta propuesta de valor para las ópticas hace que cuando salimos al mercado con la primera máquina EVA en diciembre del año 2016 y pedimos a las cadenas de óptica más grandes que nos dijeran cuántas máquinas querrían tener, en una sola semana teníamos 200 máquinas en cartas de intención de ópticas grandes en España y 6 de clínicas oftalmológicas grandes. Entonces, tenemos una propuesta de valor para el cliente final, a quien Davalor vende el servicio en un modelo B2P. Tenemos una propuesta de valor importante para el canal en un modelo B2B y tenemos un mecanismo de puesta de este producto en el mercado. Esta EVA cuesta 150.000 euros, que resulta razonablemente accesible para el profesional porque solo paga la cuota de renting que se amortiza con relativa facilidad de la venta de servicios. Hay una decisión en el modelo de negocio de Davalor que es muy importante, que es la de ¿a qué nos dedicamos? ¿A la fabricación de máquinas o a la venta de servicios? Y lo que decidimos fue lo siguiente: nos vamos a dedicar al desarrollo tecnológico, al desarrollo de software y a la venta de servicios online basados en la explotación de datos. Esto es nuestro core. Para la fabricación subcontratamos.
Tenemos 150 proveedores involucrados en la fabricación de nuestro producto EVA y, sin embargo, nosotros no fabricamos, subcontratamos la fabricación. Hay un gran integrador, que es Jofemar, en Peralta, que ha dedicado un esfuerzo enorme a nuestro proyecto y una inversión relevante y un espacio industrial increíble, que ha desarrollado un concepto de fabricación escalable, de tal manera que con los medios disponibles hoy pueden fabricar 2.000 unidades año, solo añadiendo más turnos de fabricación, y con una inversión acotada pueden llegar con el mismo concepto de proceso de fabricación a 5.000 unidades año. Los módulos ópticos los subcontratamos también, en este caso en un integrador que es Equioptic en Múnich. Es el tercer fabricante en volumen de sistemas ópticos complejos en Europa y es con quien hemos hecho el acuerdo. ¿Qué dicen estos acuerdos de integración? Dicen, Davalor no pone el dinero para la fabricación, lo pone el propio fabricante, es decir, no invertimos nuestro dinero en medios industriales y además el fabricante se compromete a reinvertir para aumentar la capacidad de producción en función del crecimiento de los pedidos de Davalor. Pero de esta manera el dinero de Davalor no va a fabricación industrial porque no está en su modelo de negocio. Aparte de esto, muy importante también, si no queremos dedicar esfuerzo en esa línea, tampoco debemos pagar la fabricación. Y para evitar el pago de la fabricación, nuestro modelo incluye una fórmula un tanto especial, que es la siguiente. Hay 3 actores que participan en la fabricación e implantación de una EVA en una nueva óptica. El primer actor es Davalor, que es quien ha hecho el diseño, quien controla el diseño de producto, quien controla el diseño de proceso de fabricación y quien controla el proceso de calidad en los fabricantes. Pero es también quien va a dar los servicios a clientes finales cuando esta EVA esté en una óptica. Hay un segundo actor, que es la propia óptica. Esa óptica tiene que tener el tamaño suficiente en número de clientes día para que no solamente EVA no les cueste dinero, sino para que sea un buen añadido a sus resultados operativos, a sus beneficios. Cuando la óptica cumple las condiciones, se firma un contrato por el cual Davalor prestará servicios a los clientes finales de esta óptica a través de una EVA instalada en la óptica. ¿Y qué tiene que hacer esta óptica para tener una EVA? Tiene que dirigirse al tercer actor, que es un banco. Tiene que dirigirse al banco y solicitar un renting que será siempre a 7 años, sin opción de compra. Si Davalor considera esta óptica adecuada para este negocio y si el banco considera esta óptica adecuada para conceder un renting, en ese momento el banco se compromete a darnos un préstamo gratuito por el 100% del precio de venta de esta EVA más el IVA. Y con el dinero en nuestra cuenta corriente encargamos la fabricación de esta EVA. Cuando la EVA está fabricada, se implanta en la óptica y el óptico la acepta. En el momento en que la acepta, el óptico suscribe finalmente el renting con el banco y el banco cancela el préstamo que nos concedió al principio. De esta manera, el dinero de Davalor no va a la parte de inversión industrial, pero tampoco va al working capital de la fabricación de esa EVA. Y esto es una parte de sustancia en nuestro modelo de negocio cuando quitamos la parte industrial. Entonces, si nos quedamos en la cuestión de desarrollos tecnológicos, de desarrollo de software y de venta de servicios online basados en la explotación de datos, la pregunta es ¿cómo llegamos a esta explotación de datos? Hay, por una parte, un conocimiento profundo, tanto para la parte más mecatrónica del producto, la parte más de ingeniería óptica del producto, como para muchas de las plataformas de software. Hemos utilizado universidades y centros tecnológicos durante el desarrollo y ahora nos preocupamos de internalizar el conocimiento que nos importa. Pero seguiremos usando recursos externos para las cosas nuevas que abordemos para explotación de datos. Aparte de eso, nos preocupamos de que cada vez que una persona se sienta en una máquina EVA en una óptica, después de haber pagado 25 euros para hacerse una exploración, los casi 1 gigabyte de datos
que obtenemos de la interacción de esta persona con Eva, que es una interacción a través de la función visual y la relación con el videojuego en 3 dimensiones verdaderas que producimos en imagen virtual. Esta interacción está expresando el cerebro de esta persona y ese gigabyte nos habla de su cerebro. Cuando cogemos estos datos y los explotamos, nos encontramos que gracias a esos datos de comportamiento cerebral podemos ofrecer a esa misma persona otros servicios añadidos, otros valores que podemos vehicular a través del portal del paciente que de valor abre y al que este cliente puede acceder. Y ahí podemos hablar como ejemplo simplemente de diseño de gafas personalizadas, por ejemplo, tanto en la gafa montura como, más importante, en la geometría de la lente. O podemos hablar de detección temprana de patologías neurodegenerativas, podríamos anticipar un Parkinson 20 años sobre los síntomas mayores, por ejemplo, etc. Y estos segundos servicios están construidos sobre datos sobre los que el cliente ya pagó. Por tanto, aquellos datos ya soportaron los gastos operativos de Davalor, nuestras nóminas, nuestros locales, nuestro desarrollo tecnológico, nuestras inversiones, de tal manera que los segundos y terceros servicios basados en explotación de datos resultan de datos ya amortizados y por tanto su margen es del 85% de margen neto. Y este es nuestro modelo de negocio. Con respecto a la comunicación hacia clientes finales, contamos con el propio posicionamiento de las cadenas de ópticas a las que nos dirigimos, que tienen sus propios mecanismos de comunicación, con lo cual durante un periodo serán estas cadenas que utilicen EVA quienes se proyecten a sí mismas como cadena con nuestro producto y servicios. A futuro, Davalor tendrá su propia entidad para ser reconocida. Estas son las líneas generales de nuestro modelo de negocio. Es muy interesante. La verdad que no me da para meter mucha baza porque ya lo explicas todo de una manera, vamos, clarísima. El problema es que tiene cierta complejidad y no se puede explicar en pocas palabras. Me gustaría saber hacerlo más breve, pero no sé. No, está muy bien explicado. Otro punto muy importante, porque hasta haber llegado a este momento, al final sois 40 personas trabajando en Davalor Salud, habéis desarrollado unos prototipos muy complejos para desarrollar toda esta tecnología, patentes ya no sé cuántas habéis desarrollado, pues 5 o 6, claro, todo eso hace falta tener financiación. Entonces la parte de financiación, de cómo habéis conseguido esa financiación, creo que también es un punto muy interesante para poder contar en Innocavi. Entonces me gustaría que nos expliques un poquito cómo lo habéis conseguido. Nosotros empezamos este proyecto, ya lo he dicho, en mayo de 2010. Voy a decir algo específico para los intereses de los seguidores de Innocavi, y es qué hicimos desde mayo de 2010 hasta enero de 2011 en que constituimos Davalor Salud. Lo que hicimos fue las acciones propias de un proceso de estrategia emergente. Es decir, cuando descubrimos estos porcentajes de prevalencia que he mencionado y la oportunidad, enseguida pensamos en cuál va a ser nuestra estrategia para capitalizar esa oportunidad. Pero lo que hicimos fue buscar qué puede hacer fallar esta estrategia, porque ahí donde falle es donde tendré que cambiarla para que la buena no falle. Y pensamos, esto puede fallar por 3 causas. La primera, puede fallar porque quizá la optometría, la ciencia de la función visual, no permita hoy a su nivel de conocimiento convertirla en especificaciones de ingeniería y en un desarrollo tecnológico con las tecnologías disponibles en el mercado hoy. Sería una razón. La segunda, podría ser una razón por la que esto fallase, que esas prevalencias que se nos anuncian del 50%, del 10% y ese 2% de servicios, pues que no sean reales, que no haya tal, que la prevalencia sea mucho más pequeña y la motivación poblacional más baja, ¿no? Incluso podría ocurrir que estemos llegando tarde, que esto ya está inventado, que ya hay patentes y hay otros desarrollándolo y hemos llegado tarde, ¿no? Así que durante esos meses de mayo de 2010 hasta enero de 2011, lo que pude hacer, estaba solo en aquella época, fue subcontratar
aquellos que podrían ayudar a responder a estas preguntas. Así que subcontraté a un especialista en propiedad intelectual, subcontraté a una facultad de óptica, a un equipo dentro de una facultad de óptica y optometría para poder hacer salir los conceptos para verlos con perspectiva de ingeniería que no se había hecho nunca y llevarlos a especificaciones de ingeniería, etcétera. Subcontraté a unos centros tecnológicos y a unas universidades, como he mencionado antes, entre ellos estuvieron Techniker en la parte mecatrónica, Vicomtech en la parte de eye tracking, etcétera. De tal manera que hicimos un recorrido de estas tres cosas y el recorrido de las tres cosas nos confirmó que efectivamente las prevalencias eran las que se habían anunciado, que la optometría podía especificarse en términos de ingeniería y llevarse a tecnologías concretas con los medios disponibles en el mercado y que no había patentes sobre este tema, así que la solicitamos. Ese periodo lo financié con mi dinero, lo que tenía, lo que podía, pero fueron 40 personas trabajando a tiempo completo, fue caro. Que es un riesgo muy alto que asumiste en su momento también. Al principio, efectivamente. No le recomiendo a nadie hacer esto, pero en el sentido de que uno puede arriesgar una parte de su patrimonio, no puede arriesgar todo su patrimonio, porque tiene que dar explicaciones a sus familiares, ¿no?, que también viven o esperan vivir de ese patrimonio, ¿no? Pero, sin embargo, también sabemos que es una necesidad cuando hay que lanzarse algo. Es decir, no lo puedo recomendar, pero no hay otro camino, ¿no? En algún momento hay que lanzarse y arriesgarse, porque si no... Exactamente. Entonces, en enero de 2011, viendo resultados positivos de los tres pilares que podrían hacer fallar la estrategia, constituí Valor Salud. En cuanto la constituí, fui a buscar capital riesgo, pensando que había capital riesgo. Lo que me encontré es que no hay capital riesgo del tipo que se nos cuenta que existe. Yo no lo he encontrado, eso es. Es decir, ¿hay capital riesgo que ponga 50.000 euros en un proyecto? Sí. Pero ¿qué tipo de proyecto es uno que requiere 50.000 euros? Desde luego no el que estábamos afrontando con un desarrollo tecnológico que en los 6 primeros meses, solo para ver si funciona, requería 40 tecnólogos a tiempo completo. Desde luego no para este proyecto, ¿no? Hice el recorrido con las empresas de capital riesgo nacionales y me encontré con un no en todas partes. El no venía por bueno, había dos razones en aquel momento. Una razón, estábamos en plena crisis financiera y entonces había compañías en muy mala situación económica. Un director financiero lloró mientras hablaba por teléfono con él, o sea que había mucha tensión, pero estaba la otra que es mucho más prevalente en el sector del capital riesgo nacional y es, bueno, sí, yo invierto en capital riesgo, pero pongo poco capital y me quedo con muy poco riesgo. Y entonces enseguida viene la pregunta, pero vamos a ver, ¿este desarrollo funciona? ¿Tienes prototipos? No. Cuando los hubo, me preguntaban, pero ¿y tienes patentes? Cuando los hubo, preguntaban, bueno, ¿y dónde lo vas a fabricar? Y cuando lo hubo, preguntaban, ¿y quiénes son los clientes? ¿Y qué cartas de intención o qué pedidos tienes? Y cuando los hubo, preguntaron, ¿y dónde están las ventas? ¿No? Etcétera. Entonces es como, bueno, ¿dónde está el riesgo que tú vas a asumir? Porque si lo que quieres es invertir cuando estemos ya en el mercado, no asumes riesgo, o es un riesgo más limitado, no es capital riesgo, ¿no? Y sobre todo, ¿con qué dinero hice yo el proyecto, ¿no? Así que eso no funcionó. No funcionó en ningún ámbito, tampoco en el público. Pondré el ejemplo del Gobierno de España, a través de uno de sus mecanismos, nos dio un préstamo. El préstamo era de 800.000 euros porque veían la envergadura del proyecto, ¿no?, y el valor que podía aportar a la sociedad, etcétera. Pero nos pusieron una condición, y es que diéramos garantía pignoraticia por el 100% de ese importe. Es decir, cogimos 800.000 euros líquidos, los pusimos en una cuenta bancaria como garantía pignoraticia de un préstamo de 800.000 euros que nos dio este instrumento del Gobierno de España. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dio? Bueno, el pequeño marchamo de prestigio de que este instrumento del Gobierno de España vio el proyecto con tanto interés que concedió un préstamo de 800.000 euros. Muy poco efecto. Lo cierto es que no nos dio liquidez y que al contrario les pagamos intereses. En el caso del Gobierno de Navarra, que también tiene sus mecanismos, lo que ocurrió fue pues, que
durante varios años simplemente se sentaron a ver pasar el tiempo sin hacer nada en absoluto, por la razón que sea, porque no les gustaba el proyecto o el emprendedor, o porque tenían otros objetivos, la razón que fuese. No voy a entrar ahora en eso. Lo cierto es que tampoco hubo un apoyo sobre eso. En el momento en que hubo apoyos de tipo subvenciones, son subvenciones a la inversión, etcétera, con condicionantes que a menudo son inconvenientes para una startup, como por ejemplo, tienes que estar al día de tus pagos. ¿Cómo va a estar al día de mis pagos si no tengo liquidez y la liquidez entra de cualquier manera y no puedo hacer previsiones de pago? Entonces, en cuanto fallas a una cuota de la Seguridad Social, te quitan la subvención, cosas como esa, ¿no? Y dices, bueno, entonces, ¿me están ayudando o no me están ayudando? Afrontando aquel problema ya en enero de 2011, pues lo que pensé es que quizá una alternativa era financiar este proyecto con inversión colectiva. Y una noche se me apareció el arcángel San Gabriel, esto es broma, pero es verdad que fue una noche en un sueño donde di forma a esta manera de actuar e incluso el nombre de la sociedad de captación de capital que invertiría en Davalor, Numérica. Este nació en un sueño. La idea era, si entramos en inversión colectiva en un proyecto grande y cada pequeño inversor es socio del proyecto, va a ser muy difícil gestionar un volumen muy grande de inversores en estas fases del proyecto. Si estamos un día en la bolsa tendremos muchos inversores, no digo que sea mi objetivo, pero ahora era muy inconveniente. Pero si agrupamos los inversores en una sociedad de tipo patrimonial, una sociedad limitada de tipo patrimonial, y es esta la que invierte, es un solo socio. Pusimos esto en marcha, las 3 Fs ayudaron al principio, es decir, los primeros inversores de esta empresa numérica eran mis hermanos, mis amigos, ¿no? En fin, ya sabes, y algunos locos. Y lo cierto es que ese modo de inversión fue alimentando el proyecto, que según iba rindiendo resultados muy parciales y muy alejados aún del resultado final, iba animando a la inversión de otros. Entonces fuimos creciendo en inversión colectiva y de hecho hemos levantado 18 millones de euros en inversión colectiva y nos hemos convertido, sin pensar en ello, en el proyecto industrial más grande de Europa financiado por inversión colectiva. En un momento dado tuvimos que crear nuestra propia plataforma de gestión de los muchos inversores y del proceso de inversión, que es BStaker. Pensamos en su día que podría abrirse a otros proyectos, pero luego con la ley de la inversión colectiva nos pareció que era una complejidad innecesaria y que no nos convenía. Así que es una plataforma que creamos para nosotros y que usamos para nosotros. En ese sentido, estamos fuera de la ley específica de inversión colectiva, porque lo nuestro se trata como la ley de sociedades limitadas general. No somos una plataforma de inversión colectiva tal como la describe la ley. Pero lo cierto es que hemos tenido este éxito de 18 millones de euros, que es el mayor de Europa. Sin embargo, y a pesar de todo, este proyecto ha costado una inversión de 30 millones de euros hasta el día de hoy. Y por tanto hay un decalaje de los 18 millones de capital a los 30 millones invertidos, un decalaje de 12 millones. ¿Cómo hemos conseguido los 12 millones de financiación? De una manera que no esperábamos, de una manera que no creo que es fácil de replicar, pero que ha sido muy interesante y que está descrita por algunos pensadores de la inversión y la financiación de startups, y es financiación de proveedores. Es decir, imagínate un proveedor al que le pedimos un servicio y el proveedor nos dice, he montado un equipo de esta dimensión y ahora que es 30 de enero te presento la primera factura de 100.000 euros. Y le decimos, mira, la inversión colectiva que nos alimenta no ha dado para pagar los 100.000 euros. Y el proveedor nos dice, bueno, no importa, yo voy a mantenerte el equipo trabajando porque este proyecto tiene tal impacto en mi negocio que me compensa seguir haciéndolo. Y en febrero le decimos, tampoco podemos pagar la factura. Y en marzo tampoco podemos pagar la factura. Y continúan, y pasa un año así y tenemos 1 millón y pico de deuda. ¿Dirías que ese proveedor simplemente se ha sorprendido de que no le paguemos? ¿O dirías que ha tomado, queriendo o sin querer, una posición de financiador del proyecto? Bueno, pues está financiando el proyecto.
está financiando el proyecto a sabiendas. Lógicamente no se puede decir en público en un sentido. Nunca sería, lo que quiero decir es que hay que poner el marco de prudencia. Nunca sería un objetivo de un proveedor convertirse en un financiador. Vete al banco a financiarte, ¿no? Pero si el proyecto es tan atractivo para el proveedor, puede ocurrir que esté dispuesto a correr el riesgo de financiar. Y esto es lo que nos ha permitido esos 12 millones de euros adicionales, financiación de proveedores. ¿Lo hubieran hecho a conciencia desde el principio? Yo creo que no. ¿Lo han hecho según han evolucionado las cosas y se han visto las oportunidades y las expectativas? Por supuesto que lo han hecho. ¿Lo han hecho con alegría y felicidad? No, porque no es su negocio, es otro negocio. Y quiere decir que hay personas de esos proveedores que han tenido que dar explicaciones de decisiones tomadas que se alejan de su negocio. Por tanto, ni es fácil, ni se puede decir en público, ni se puede replicar con ninguna facilidad. Pero lo cierto es que nos ha financiado. Hemos refinanciado la deuda de proveedores a 3 años, de tal manera que tenemos la deuda controlada en el sentido de que no es deuda exigible a corto plazo. Y por tanto se convierte formalmente y por contrato en financiación. Vale, pues muy interesante. Y ahora mismo ya vemos cómo está la parte de financiación de Davalor y el proyecto en sí, ¿cómo está? Si empezamos por la parte de financiación. En la parte de financiación nosotros todavía estamos captando inversión colectiva, continuamos, es de lo que hemos vivido hasta ahora y de lo que seguimos viviendo, y esperamos la entrada de un gran inversor. ¿Por qué esperamos la entrada de un gran inversor? Porque estamos buscando otros 18 millones de euros, tanto como hemos invertido ya, para asegurarnos el crecimiento de Davalor. Y estos 18 millones de euros, si entrasen al ritmo de los anteriores, tardarían 7 años, lo cual es imposible de asumir. Por tanto, tenemos que ir a un gran inversor. Hemos tratado con grandes inversores, más de 200 durante los últimos años, y no era el momento para ellos, pero ahora sí lo es, porque ahora estamos con un producto desarrollado, con unos servicios de exploración y terapia desarrollados, tenemos marcado CE para ambos, para el producto y para los servicios, tenemos capacidad de fabricación, como ya he mencionado antes, tenemos cartas de intención de compra, de contratación por parte de grandes cadenas de ópticas y de clínicas oftalmológicas. Podríamos tener más cartas de intención, pero no hemos querido levantar más, porque hay que gestionar, si no, las expectativas. Oiga, si yo tengo la carta de intención de la EVA número 1000, ¿cuándo me la va a poner? Y no queremos responder a esa pregunta en este momento, porque no sabríamos decirle. Entonces, hemos puesto 2 máquinas en el mercado, una está en Tudela, es sobre todo una instalación de carácter muy experimental que nos ha permitido aprender muchísimo, tenemos una relación fantástica con el profesional que se ha convertido en parte de nuestro mecanismo de desarrollo también y de nuestro pin en el mercado, y hemos puesto a final de mayo la primera máquina en una óptica objetivo, que es la mayor óptica que tiene Vision Lab en el mundo, en España, que está en Majadahonda, y en la que vendemos servicios con regularidad. Estamos vendiendo de 1 a 4 servicios día, sabiendo que no hay ninguna publicidad fuera de la óptica y ninguna publicidad dentro de la óptica, así que estamos vendiendo servicios verdaderamente al asalto. A alguien que viene a otra cosa le vendemos un servicio que no pensaba comprar, y aún con ello estamos vendiendo. En la estrategia de Vision Lab, ellos van a lanzar la campaña de publicidad en septiembre, que es cuando la gente ha vuelto de vacaciones, cuando el efecto de la campaña es más duradero y también cuando las ventas de terapia son posibles porque no hay ninguna interrupción vacacional. Entonces, decía, seguimos levantando capital, buscamos al gran inversor, hemos hablado con más de 200 inversores, este es el momento de interés, de hecho hay un fondo de inversión de origen californiano que ya ha confirmado su interés en invertir, que ya ha completado el proceso de due diligence y con quien estamos ahora precisamente en la fase de negociación. Sodena, la Sociedad para el Desarrollo de Navarra, que es la empresa de capital riesgo del Gobierno de Navarra, lógicamente en función de su objeto social, está apoyando todo lo que puede para hacer que ese inversor u otro entre realmente, traiga capital a Navarra y permita que Davalor crezca y cree puestos de trabajo cualificados en Navarra y genere IVA, aparte del impacto social. Entonces tenemos a este gran inversor americano que ya ha reconfirmado su voluntad de invertir. Nos planteamos que el dinero
entraría en septiembre-octubre, es un planteamiento, empezamos ahora la negociación, por tanto no sabemos el resultado de la negociación, pero nos planteamos que septiembre-octubre ambas partes sería razonable y Sodena apoyará en coinversión si este inversor lo requiere. Pero mantenemos abierta la puerta de inversión colectiva por múltiples razones. La primera, porque nos hace falta dinero hoy. La segunda, porque es un dinero que es bienvenido, porque es mucho menos condicional que el dinero del gran inversor. Y la tercera, porque no sabemos si esta negociación con el gran inversor va a durar 2 meses, o 3, o 4, o 6, no lo sabemos. Y mientras tanto hay que seguir viviendo. Así que en toda esta perorata lo que he explicado es que seguimos buscando capital de una parte y también de inversión colectiva, de una parte, y de otra que estamos en ese punto de interés para los grandes inversores, que es cuando tienes todo desarrollado, asentado en el mercado y estás demostrando indiciariamente todavía que hay realmente una demanda de mercado a la que vamos a acceder y donde el servicio es valorado y el precio no es una barrera para la compra. Lo vemos en los servicios que estamos vendiendo, en las condiciones que estamos vendiendo, pero también lo vemos en las opiniones que expresa la alta dirección de Vision Lab, los cuales expresan que lo que están viendo les hacen creer aún más en esto que les hizo firmar su carta de intención y su contrato de primera máquina. Así que estamos en este momento interesantísimo. Cosas que tengo que decir adicionales. Las patentes que mencionabas son 9. Las patentes son sobre el producto o los procesos sobre el producto, no son sobre las plataformas de software. Hace 2 semanas estuve en Lausanne en un evento de inversores, con grandes inversores de toda Europa, y el evento era en torno a la e-health, y me sorprendió que un planteamiento general era la e-health basada en muchos usuarios de una app. El problema de las aplicaciones de móvil, la ventaja es que crecen muy deprisa, si tienes éxito. El problema es cómo monetizas, es típico problema, 1, y 2, cómo defiendes tu negocio si no puedes poner barreras de entrada más que la velocidad con la que tú corras. Una de las ventajas que tiene el modelo de negocio de valor, que también es de eHealth, es que tiene producto y procesos asociados al producto que son patentables. Y ahí tenemos 9 patentes, 3 en extensión mundial. ¿Qué oportunidades da el producto? Da las oportunidades de captar datos de la gente, de captar clientes, de convertir esos clientes en clientes online a través del portal del paciente para servicios ya no conectados con EVA y la óptica, sino conectados con la explotación de datos y en otros ámbitos que a lo mejor no tienen nada que ver con las gafas, ni la visión, ni la óptica. Cuando hablamos de explotación de datos no hablamos de vender datos. No hablamos de vender datos, hablamos de hacer análisis de los datos para encontrar otros valores acerca del reconocimiento de la función cerebral de esa persona expresada a través de una parte de su función cerebral, que es la parte visual, que sin embargo se conecta con la mayoría de las funciones cerebrales. Es decir, si hablamos de una dislexia, la podemos ver en la expresión de su comportamiento visual. Si hablamos de un problema de memoria de corto plazo, lo vemos a través de su interacción a través de los videojuegos. Si hablamos de una patología neurodegenerativa, lo podemos ver en los cambios en el patrón de microsacádicos de alta frecuencia de sus ojos, etc. Es explotar los datos de un cliente para vender servicios, si los quiere, a ese mismo cliente. Entonces, nuestro trabajo sigue siendo el desarrollo tecnológico de producto para gobernar el producto y su fabricación subcontratada y protegerlo con patentes, y tenemos una serie de ideas de desarrollo, por una parte, y por otra, desarrollar estos mecanismos de explotación de datos. Por eso es tan importante que en nuestro sistema tenemos un centro de datos donde guardamos los datos como si fueran oro en paño, porque de hecho es un Tier 4 Plus, es lo máxima seguridad que hay en centros de almacenamiento de datos. No usamos la nube en absoluto, usamos red privada, por una parte, y por otra tenemos tanto énfasis en la investigación y desarrollo tecnológico que tenemos un centro de investigación universitario en un recinto universitario con la Universidad Politécnica de Cataluña en Terrassa. Muy bien. Bueno, has comentado que ahora mismo todavía estáis en una fase de captación de capital porque al final pues, necesitáis gasolina para que esto pueda seguir.
Si yo quisiera invertir, ¿qué tendría que hacer? ¿Ir a BStaker o ponerme en contacto directamente con Davalor? Aquí tenemos dos perfiles de inversor. Hay un perfil de inversor que dice, me gusta el proyecto, veo que puede crecer y puede crecer. Nos han llamado unicornio en muchos sitios. En Suiza, por ejemplo, los americanos... Como insulto, no. No. No, sí. No, para aquellos que no lo sepan, se califican como unicornio aquellas startups que pueden alcanzar los 1.000 millones de facturación anual. Y entonces es patente que si no tenemos éxito no venderemos nada, pero si tenemos éxito no seremos una mediocridad. Vamos a ir con facilidad a los grandes volúmenes y sí superaremos los 1.000 millones. Eso es nuestra expectativa, es lo que apostamos al principio y es en lo que seguimos creyendo y trabajando para conseguir. Entonces, hay algún inversor que dice, oye, yo creo que esta es una gran oportunidad y que hay un potencial de crecimiento muy grande, etcétera, y voy a invertir por la rentabilidad. A ese inversor le decimos, tu rentabilidad tiene que ver con ese crecimiento al que aspiramos. Y calculamos sobre el plan de negocio del gran crecimiento. Y las rentabilidades son escandalosas, sencillamente escandalosas. Y se puede invertir desde 300 euros. La manera de invertir es entrar en la página web de BStaker, se escribe BStaker con K, sin más. Pondré el link. Es como decir un juego de BStaker, conviértete en participante de alguna manera, o bien Best Taker, toma la mejor opción. Pero bueno, lo cierto es que al final se llama BStaker, ¿no? Entonces entras en la página de bstaker.com y en esta página sigues lo que se te indica, que te permite entender en profundidad el proyecto. Publicamos muchísima información porque es la manera de animar a los que son inversores a hacer un poco de boca a oreja con respecto al proyecto, y que al final esto es lo que motiva a otros inversores. Ponemos mucha información, se puede ver ahí. Y también hay un punto de contacto con personas que trabajan en el grupo BStaker para dar más información. En las informaciones en la página se verán las del propio proyecto, pero también las de las condiciones de inversión. Y si uno quiere invertir, pica en el botón de invertir y entra en un proceso de inversión para inversiones de 300 euros o más. Muchos de nuestros inversores han invertido pensando, mira, yo voy a perder este dinero, pero me parece tan bonito el proyecto y puede tener tanto impacto social que quiero que salga. Y me ha parecido muy interesante. Pocas veces tienes la oportunidad de estar en un proyecto que puede motivar el corazón de la gente, ¿no? Otros lo que dicen es, mira, voy a hacer una apuesta pequeña, yo puedo aguantar 1.000 euros o 3.000 o 5.000, voy a hacer una apuesta pequeña, porque puedo aguantarla, pequeña en el sentido de que la puedo aguantar, la voy a dar por perdida, pero si sale, sé que la rentabilidad va a ser gigante, escandalosa. Otros dicen, hombre, yo voy a poner 10.000, 30.000, 50.000, 200.000 y lo veo con otra perspectiva diferente. Y nosotros lo abordamos así. Para inversiones de 300 a 10.000 euros son inversiones a través de un vehículo. Ahora el vehículo que está abierto se llama Enerficient, un nombre histórico. Y entonces tomas una participación en un vehículo que a su vez la toma en Davalor Salud. Davalor Salud pagará dividendos en su día a todos sus socios, incluido este vehículo, y este vehículo pagará dividendos a todos sus socios, y es cuando tú como inversor cobras dividendos. Pero si inviertes más de 10.000 euros, entonces tienes otras opciones. Ahora tienes la opción de invertir con más de 10.000 directamente en Davalor Salud, así que eres socio de Davalor, por una parte. Y las condiciones de inversión son mejores. En el caso de la inversión primera, de 300 a 10.000, se vehicula íntegramente a través de la página web. Toda la información, no el dinero es una transferencia de tu banco por la cuenta online a la cuenta del vehículo en el que inviertes, mientras que las inversiones de 10.000 se llevan personalmente por el equipo BStaker, es decir, no están automatizadas en la página web. Así que si cualquiera quiere invertir, lo puede hacer de esta manera. Hay una cosa muy interesante. Cuando arrancó este proyecto, valoramos Davalor en función de su plan de negocio con un coeficiente de riesgo gigantesco del 99% en 24 millones de euros. Por circunstancias de la presión que supone el mantener
a nuestros proveedores en su expectativa de pago de la deuda refinanciada, el nivel de plantilla que tenemos con 40 personas y que sigue creciendo porque cuando ponemos máquinas en el mercado tenemos que crecer. No crecemos por cada máquina, pero si crecemos por cada 50 máquinas, la primera te obliga al personal de las primeras 50. Entonces, por la presión de proveedores, por la presión de nuestra plantilla y por la presión de nuestros gastos recurrentes, nos hace falta el dinero y no sabemos si este inversor entrará en septiembre o en octubre o en noviembre, con lo cual estamos dando condiciones muy especiales. Las mismas para los inversores mayores, las mismas que en el origen del proyecto. Pero en el origen del proyecto estaba yo solo con una PowerPoint y hoy tenemos productos, servicios, marcado CE, capacidad de fabricación, tenemos cartas de intención de compra, contratos y máquinas instaladas en el mercado y clientes dándose el servicio y pagando por él. Así que son condiciones absolutamente extraordinarias que vamos a mantener solo hasta el día 28 de julio. 28 de julio, o sea que queda una semana, menos. Para las decisiones que hay que tomar aquí, nadie las toma en más tiempo. Los que han invertido con una decisión tomada así. A nadie le hace falta más tiempo. El que está pensándolo un mes es que no va a invertir. Que no estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, perfectamente. Además, hay más vídeos donde explicas perfectamente en profundidad el modelo de negocio y todas las partes del negocio de lo que es Dávalos Salud, que también pondremos los links para que las personas interesadas pues, los puedan ver. Algo que hemos aprendido y que repito ahora, y es lo que mueve la inversión colectiva no es lo que tú explicas, es lo que explica aquel inversor que creyó en tu proyecto e invirtió. Así que cuando proyectas mucha información, le mantienes ilusionado y habla de esa inversión en la que hizo, porque cree en ese proyecto y mantiene su ilusión, y eso arrastra a otros. Tenemos inversores de países tan sorprendentes como Indonesia, ¿no? Pues tenemos inversores por todo el mundo, la mayoría son navarros, son el 30%, la mitad son españoles, del resto del territorio nacional, y el resto son extranjeros de muchos países. Y lo que ha hecho esta conexión es siempre la conexión personal boca a oreja. No son los medios de difusión, la publicidad, esos han hecho muy poco impacto. Por eso publicamos mucha información y por eso se puede ver mucha información con mucha transparencia. Sí, por eso es un proyecto tan interesante y por eso tenía tantas ganas de que apareciera en Innocabi, porque yo he tenido la suerte de conocerlo, no desde el principio, Casi. pero sí me acuerdo del PowerPoint donde explicabas el proyecto y bueno, pues al final que salga, pues me hace mucha ilusión. Como amigo tuyo, que me considero, y por supuesto también pues haber invertido una pequeña parte, aunque sea en el proyecto. Tenemos 3.000 inversores y la inversión media, pues calcula, ¿no? La inversión media es de 6.000 euros. Eso quiere decir que hay algunos que han invertido 100.000, etcétera, pero hay muchos de 300, de 600, etcétera. Esto para los de Innocabi que quieran pensar en financiarse con inversión colectiva. Ocurre que los 300 euros se captan con facilidad, pero hacen poco volumen. Es decir, lo que nos ha dado la financiación no es ni el perfil de los muy pequeños inversores de 300 euros, ni el perfil de los grandes inversores de 100.000 o 200.000, que son pocos. Son los inversores de 3.000, 5.000 y 8.000 los que han supuesto el grueso de la financiación. Sí, además a nivel de gestión también supongo que requiere una gestión importante cada uno de los inversores, ¿no? Y tengo que decir que cuando tratamos con los inversores no tenemos en cuenta cuánto dinero han invertido. Es decir, un inversor es un inversor, alguien que creyó en este proyecto, alguien al que respetamos muchísimo y gracias a quien podemos sacarlo adelante. Y da igual que haya apoyado con 300 euros que con 3.000. De hecho, a menudo el que puso 300 hizo más esfuerzo porque tenía mucho menos que el que puso 3.000 porque tenía más. Así que tratamos a los inversores con independencia de lo que han invertido. Y estamos súper orgullosos del impacto que hemos tenido en este campo y de la actitud de la inmensa mayoría de nuestros inversores. También tengo que decir, para ser honesto, que nos hemos retrasado. El modelo de negocio ha cambiado muy poco, desde el principio hasta hoy. Realmente solo ha cambiado en que el producto iba a ser
un casco con un sistema informático al lado y al final se ha integrado y no hay un casco, y también con que el producto iba a tener un coste de 30.000 euros y se ha convertido en uno de 150.000. Ha habido que adaptar la financiación que he explicado antes, precisamente para tener en consideración aquellos costes reales que surgen cuando vas haciendo y vas aprendiendo de lo que de verdad significa lo que haces. También hemos añadido más funcionalidad a la que pensamos al principio. Salvo los cambios de producto que acabo de describir, lo demás es el modelo de negocio original. Nuestro plan de negocio sigue siendo el original. Creemos que vamos a llegar a 1 millón de personas año mínimo a partir de dentro de 2 años. Creemos que va a ser así, basados en la palanca de las ópticas grandes a las que nos dirigimos. Y mantenemos nuestro plan de negocio, un plan de negocio ambicioso. Pero, sin embargo, el plan de negocio que hicimos al principio hemos ido retrasándolo durante el tiempo por la falta de liquidez. Es decir, hace 2 años y medio empezamos a tener problemas de liquidez, la inversión colectiva no alimentaba a la velocidad que nos hacía falta y se fue retrasando el proyecto y acumulamos 1 año y medio de retraso, casi 2, en el plan original. ¿Es grave el retraso? Hombre, yo diría que el 90% de las startups fracasan y quiebran antes de los 3 años. Y nosotros llevamos 7 años sobreviviendo, así que somos un poco un milagro, ¿no? De una parte. De otra parte, todas se retrasan, incluso los grandes proyectos de empresas bien fundadas se retrasan, ¿no? Pues mira, pues nos ha tocado retrasarnos por causa de la liquidez. Y sin embargo, nos mantenemos en los criterios originales. Sin embargo, de cara a los grandes inversores, hacemos un plan de negocio diferente, porque igual que el pequeño inversor quiere ambición y hasta dónde podemos crecer y cuál será mi rentabilidad en ese caso, el gran inversor lo que quiere es prudencia y de qué manera me aseguro de que mi dinero va a dar retorno, ya lo haremos crecer después. Y hacemos un plan de negocio para el gran inversor que dice, bueno, en vez de vender en todo el mundo, vamos a vender solo en España en 5 años. Y en vez de vender lo que creemos que podemos vender en 5 años, vamos a poner la mitad, etcétera, ¿no? Y da un plan de negocio. Aun con ello, ese plan solo nacional y solo en la mitad de nuestro mercado nacional, da un acumulado de ventas de 500 millones de euros. Creemos que podemos crecer mucho más. Algo que tengo que decir para dejarlo muy claro. Este es un proyecto que tiene riesgos, los riesgos propios de una startup grande con un desarrollo tecnológico gigantesco, 30 millones de euros de desarrollo, con un potencial de crecimiento grandísimo, pero también con una necesidad inminente de capital de este gran inversor que esperamos convencer y llegar a un buen acuerdo, y con una deuda refinanciada, pero cuyos plazos también vencen y hay que abordarlos pagando a los proveedores. Por tanto, nuestros riesgos, que en su día fueron de carácter tecnológico, hoy son riesgos de carácter financiero. Hemos vencido los riesgos tecnológicos, los riesgos de conocimiento, de personal, los riesgos comerciales, al menos en el entorno en que nos estamos moviendo ahora, España. Hemos tenido mucho trato también con Francia, Alemania, Reino Unido, algo con Estados Unidos, algo con China. Todo eso nos da la expectativa de que el riesgo comercial está muy acotado, pero el riesgo financiero es real. Y el riesgo financiero, efectivamente, hace un minuto alguien me preguntaba, ¿qué pasaría si no entrara el gran capital? Diría, bueno, pues que tendríamos que seguir tirando de inversión colectiva hasta que entre otro gran inversor. ¿Y si no entra ninguno? Pues mira, si no entra ninguno y la inversión colectiva no da al ritmo necesario, aquí se termina el proyecto, ¿no? Es decir, el riesgo es real, lo hemos vencido durante 7 años consecutivos, pero siempre ha estado ahí. Antes había más riesgos, un abanico enorme, ahora está mucho más aquilatado, pero es un riesgo real el que tenemos en el ámbito financiero. Cualquiera que quiera invertir tiene que saber que el riesgo existe. Y de hecho, cuando uno va por el proceso B-Staker, tiene que firmar que entiende que el riesgo es tal que puede perder todo su dinero. Sí. Hay un post, además, que te invito a que lo publiques en Innocavi, que son los 10 mandamientos del inversor colectivo. Vale.
y son todos acerca de la consideración del riesgo. Vale, pues bueno, yo creo que hasta aquí la entrevista. Tiene mucha miga, hemos hablado de todo, desde los inicios, el modelo de negocio, la parte de financiación, incluso la parte de inversión para la persona que pueda estar interesada. Y para mí ha sido un placer que nos cuentes todo esto, escucharlo de primera mano y tenerte aquí en el blog de InnoCavi. Pues para mí también es un placer y además espero que sirva de estímulo para aquellos que puedan escuchar esta entrevista e incluso quizá que sirva de estímulo para algunos que digan, ah, mira, qué oportunidad para poner un poco de dinero y apoyar un proyecto que tiene tanto valor social y tantas expectativas económicas. Sin duda. Pues muchísimas gracias, Juan José. Un placer, igualmente.